Hoy tenemos con nosotros a Gonzalo García Valdecasas, un viejo miembro de la comunidad, nos acompaña casi desde el 2022. Está, bueno, a mucha satisfacción, nos ha ido en todo momento apoyando, comentando y alientando a la gente a participar y a dar buenamente sus opiniones legales. Gonzalo es el fundador del gabinete CISAE, especializado en Derecho Mercantil, Digital y en Nuevas Tecnologías. Gonzalo, muy buenas. ¿Cómo estás? Pues aquí estamos, grabando en Semana Santa, que es cuando tenemos un poquito más de tiempo, Jordi, y nada, encantado de ser partícipe dentro de estas generaciones de contenido y sobre todo de poder hacerla contigo porque nos conocemos desde hace mucho tiempo y poder ayudar lo máximo posible, como siempre. Mira, para los que no te conozcan, si todavía no te conoce alguien, que en España eres archiconocido, nos gustaría que explícanos en primer lugar quién es Gonzalo. Gonzalo el hombre, la persona, no el académico. Pues soy una especie de emprendedor dentro del mundo equivocado de la abogacía, porque al final emprender en la abogacía es muy complicado, como charlaremos ahora después. Pero bueno, un apasionado de las nuevas tecnologías, de las formas disruptivas o formas diferentes de hacer las cosas y con una trayectoria muy larga ya y bueno, muy larga o para otros será muy corta, pero para mí llevamos ya muchísimos años en estos lares y por eso nos conocemos desde hace tanto tiempo, ¿no, Jordi? Sí, sí, sin duda. Gonzalo, ¿nos puedes explicar un poco lo que has hecho? Tu formación, la base, lo que te ha llevado a... Luego hablamos de presente, pero lo que te ha llevado hasta aquí. Bueno, pues yo empecé pues, estudiando Derecho y Comercio Internacional y al final pues la idea un poco era formarme. Empiezas muy pronto con 18 años, me fui a estudiar al extranjero después de haber estudiado en colegios internacionales en diferentes lugares. Y luego, por el devenir de las cosas, pues también decidí estudiar Derecho por el derecho tradicional en España, ¿no? Entonces saqué las dos carreras y enseguida vi que, bueno, pues que el derecho no era realmente lo mío, ¿sabes? O que no es lo que más me apasionaba, pero bueno, siempre he sido buen estudiante, muy buenas notas, perfiles académicos muy altos. Y bueno, me vine a Madrid después de hacer la carrera a hacer los estudios de posgrado y me especialicé en sectores financieros, en derecho mercantil y en derecho a las nuevas tecnologías. Y ahí me centré muchísimo en intentar entrar en grandes despachos de abogados donde pues, desarrollar mi trayectoria profesional dentro de lo que era el derecho tecnológico. Al final era un poco huir de la parte de derecho y especializarte en una materia que a ti te gustara, ¿no? Al final, si no te gusta realmente el derecho puro, puro, pues intentas buscar esa vocación o esas ganas de poder trabajar y aprender desde de aquellos elementos que me gustaban. Yo desde pequeño pues he sido el típico chaval que ha cacharreado con la radio, con la tele, era el que desmontaba el vídeo, el que llevaba mi casa completamente a nivel de ordenadores, de conexiones. Me ha gustado siempre mucho el hardware y el software y todo tema de videojuegos y tal. Y no ha habido, y no ha habido especialmente por ninguna característica más allá de que me encantaba todo ese tipo de cosas. Entonces intenté enfocar mi carrera en ese estilo. Y entré en un gran despacho. Entré en un despacho top aquí en Madrid, donde entré directamente en el departamento de nuevas tecnologías y al final vieron mi potencial y básicamente hacía todo lo raro que entraba en el despacho de tecnología, me tocaba a mí. Era el chaval raro de las nuevas tecnologías que entendía esas cosas y podía hacer analogías con el derecho y me dedicaba a ello. Entonces estuve un tiempo en esos grandes despachos hasta que me di cuenta que al final no había mucho que aprender en esos despachos porque estábamos inmersos en una innovación tan grande en materia de blockchain, en materia de digitalización, en materia de PSD2, en materia de IDAS, que realmente no había un know-how realmente en ese tipo de despachos. Lo que había era capacidad de estudio y capacidad de analogía.
Y muy joven, pues decidí pegar el salto y decir, oye, si yo voy a estar aquí en un gran sitio donde yo me lo guiso, yo me lo como, yo me lo estudio, yo me lo aprendo, pues salté y decidí montar mi propio despacho de abogados muy joven. Cosa que en principio parecía muy guay, pero el mundo de la abogacía es un sector muy conservador y muy arcaico y empezamos desde cero y muy jóvenes. Sales de esos grandes despachos si quieres que encontrar clientes es muy fácil, pero fue un arduo camino hacerse hueco en el mercado y empezar. Y si alguien me dijera, o cuando voy a varias universidades que doy masterclass de emprendimiento del derecho, muchas veces les recomiendo pues, que no emprendan porque es realmente muy complicado entrar en un sector. Y esto tú lo sabes bien, Jordi, que al final si tienes que elegir un abogado que te lleve tus asuntos y tienen que hacer la declaración o, por ejemplo, tienen que llevar toda la herencia de tu madre, pues estoy seguro que te vale más una persona de 55 años que una de 30. Simplemente por unos cambios de la Sí. sociedad y pensamos siempre que el más mayor va a saber más que el más joven. El emprendedor, Gallina vieja hace buen caldo. Perdón, traducción. pues, ¿Sí o pues no? en la abogacía, bueno, yo no considero que sea así porque hay ciertos temas en los que necesitas a alguien mucho más joven No que pueda sé. a este nuevo de cosas, pero la abogacía es un sector bastante arcaico en este sentido y se considera que una persona mayor es la persona que más conocimientos tiene y así lo hace y fue muy duro empezar. Ahora con la edad que tengo de 37 años, pues que para mucha gente es ser muy joven dentro de la abogacía. 37 años, pues ya tenemos el despacho, somos más de 12 personas en el equipo, tenemos diferentes departamentos y hemos crecido mucho, ¿no? Y eso es un Cuenta- poco de... Cuéntanos Y, un poco, estás hablando de CISAE. ¿Ya sí, directamente saliste con tu gabinete propio? sí, y ¿Cuánta gente empecé. sois? Ahora somos 12 personas en el despacho. Ir creciendo. Sí, al final, pues cada vez más se va generando cross-selling, el nuevo tipo de cliente. Es un cliente que lo que busca es un asesoramiento 360, no le gusta tener tropecientos abogados para 300 cosas, sino lo que le gusta es tener todo centralizado y al final pues eso hace enseguida pues que se creen los departamentos de mercantil, de regulatorio, el departamento de fiscal y diferentes aspectos o incluso temas de contabilidad y gestión que también llevamos, pues que al final dentro de una especialización de modelos de negocio muy disruptivos o lo que la gente considera muy disruptivos, pues buscan un asesoramiento de gente que le pueda ayudar de manera global y no tener, oye, el de la contabilidad por un lado, el de mercantil por otro, el de por allí. Y al final, pues yo siempre he sido muy tema regulatorio porque al final toda la parte de digitalización ha venido muy enfocada con el sector financiero, desde medios de pago, terceros de confianza, luego el sector financiero con blockchain, tokenización de activos, cripto, que para mí no deja de ser digitalización o innovación dentro de los sectores financieros. Y ahora mismo pues dirijo muchísimo más la parte de corporate e inversiones asociada a ese tipo de modelos de negocio. El equipo lleva más la parte regulatoria pura y yo llevo más el tema de operaciones grandes, temas de money, adquisiciones, ampliaciones de capital, toda la parte de visión estrategia dentro de las compañías. Y eso es lo que estoy ahora. Somos un despacho que nos llaman innovadores. Para mí no deja de ser que cada vez somos más arcaicos, en el sentido de que cada vez nos dedicamos a las cosas más tradicionales. Lo vivimos desde una perspectiva digital ya, o sea, yo no concibo, y el otro día teníamos un podcast con una comandante del ejército y le decía, yo no creo que exista el derecho tecnológico, sino que la tecnología es transversal a todos los sectores de la economía, desde el inmobiliario hasta la producción audiovisual, el turismo, y uno tiene que saber de tecnología porque es la nueva forma de hacer dinero, la nueva forma de llevar a cabo los sectores. Y entonces estamos ampliando sectores de actividad porque cuando se introduce la tecnología parece que otros abogados, otros profesionales quiebran en esa posición y nosotros nos encanta, ¿no? Lo vemos como la forma normal de hacer las cosas, ¿no? Lo vemos todo a través de una app, todo a través de blockchain y lo vemos muy fácil ahí, ¿no? Y eso es un poco lo que es CISA ahora, es un despacho donde pues, hacemos desde licencias financieras en CMV, como la que acabamos de conseguir, una de las primeras licencias MiCAR ya obtenidas en España,
hacemos temas de Banco de España, temas de licencias de entidades de pago, hacemos mucha tokenización, que al final la tokenización no es más que el derecho mercantil de toda la vida, pero con una representación digital en blockchain que nos permite ciertos procesos automáticos y de transmisión que mola muchísimo. Pero sobre todo temas de derecho mercantil asociado a estos nuevos modelos, como puede ser la tokenización, que parece algo súper complicado, pero para nosotros es como lo llevamos haciendo la tokenización desde el 18, creo, ¿sabes? Que fue de las primeras tokenizaciones que estuvimos trabajando con CNMV para ver cómo funcionaban, ¿no? Esos primeros utilities que había en aquel momento y aquella SIPO, pues ahora mismo, ¿sabes? ¿Qué Lo vemos claro. tiempos? ¿Qué tiempos aquellos, Gonzalo? Las Utility Security Token. Doy fe de lo que estás diciendo. Doy fe porque tú, además de innovador, que lo eres, has sido siempre incubador. Has ayudado con tu buen consejo, presencia, guía, acompañamiento a muchos, a varios emprendedores, me consta, a despegar, a saber cómo moverse en ese linde para hacer las cosas y de una forma además sostenible. Sí, al final esa figura del abogado que solo es un jurista que hace documentos ya no existe. Somos un poco consejeros de cómo hacer las cosas. Nos conocemos muy bien el sector, conocemos los proveedores, conocemos a la gente y al final cuando ves gente a la que puedes ayudar, igual que yo he recibido ayuda, pues intentamos ayudar en lo máximo posible, más allá de un asesoramiento jurídico total, es poder ver y explicar cómo creemos que funcionan las cosas. Tampoco somos los poseedores de la verdad absoluta, pero así lo hacemos, vamos, lo hemos intentado hacer desde siempre y es nuestra vocación, ¿no? En este sector tan difícil como el sector financiero y el sector de la abogacía, pues a aquellos amigos o aquella gente que te encuentres amable por el mundo, pues en vez de ser una competencia, para mí son aliados, ¿no? Sí. Oye, en la actualidad, ahora tenemos, aparte de que ahora toca la tienda, la tributación, todo esto, que lo tenéis desde vuestro departamento de tax, aparte de esto, lo que nos, si quieres dar un mensaje a tantos españoles y muchos miembros en esta comunidad que están en estos momentos residentes en Dubái. En estos momentos, ¿de qué maneras veis que hay alguna respuesta, algún tipo? ¿Tiene sentido volver a España? ¿O hay un puente? ¿Qué opinas sobre esto? Que parece que no va para corto, precisamente. Pero, pues ahí el tema es saber dónde está tu residencia fiscal. Entiendo que hablas un poco de la situación actual, de que la gente quiere salir de Dubái. Pero, pero bueno, al final es un tema de legislación fiscal, saber cuál es tu residencia fiscal y uno puede, mientras que no estés más del 50% del tiempo del año en España, pues para España tu residencia fiscal será aquella en la que hayas demostrado que has estado más tiempo. Entonces, bueno, Dubái tiene sus beneficios y sus inconvenientes, pero obviamente es un sitio tax friendly en este sentido, pero como nos encontramos cientos de emprendedores en el despacho que lo que buscan es intentar eficientar su posición tributaria en España porque les gusta mucho España. Por mucho que queramos, Jordi, España para mí está de puta madre, ¿sabes? Todo lo que no es fiscalidad, entonces Para mí también, comparto tu opinión. Ojalá. obviamente ojalá fuéramos un país muchísimo más tax friendly, pero no se puede tener todo en la vida, pero hay herramientas que hemos utilizado a lo largo de toda la vida, en los últimos decenas de años, pues para ser lo más fiscalmente eficientes dentro de nuestro país. Y yo como bien digo, si realmente quieres tener las ventajas fiscales de otros países, pues vete a vivir allí y tendrás tus pros y tus contras y ya está. Entonces no tengo ningún problema y mientras que la sumas al que le guste estar en su casa y salir, pues le encantará Andorra, ¿sabes? Pero a mí me encanta salir a comer fuera, que no haga frío, el sol y las cosas que me da España por el momento. Obviamente dentro de la competencia internacional a nivel de tax, pues hay sitios Sí, muchísimo en España, pero que, oye, no es solo, no todo en la vida es tax, ¿eh? Pero esa es mi opinión y obviamente ayudamos a emprendedores y ayudamos a empresarios a salir del país y a situar su centro de negocios en otro lugar. Y obviamente hay medidas
Y yo encantado de que hubiese otra España, igual de España, con toda la gente de España, donde está toda mi familia, que fuese un tax más friendly. Pero bueno, por el momento es lo que nos toca lidiar. Pues vamos a ver. Pues esto en cuanto a esta parte todavía incierta, que no se sabe realmente, España siempre está con sus ciudadanos, envía aviones, los va a rescatar. España responde en este sentido. Ojalá haya dinero para hacerlo, porque ahí es donde está la cuestión, de dónde sale de nuestros IRPFs, de las empresas que estamos aquí, que hacemos, que construimos. Igual será una nueva sección regresar otra vez y no solo regresar, conseguir empresas extranjeras que vengan, porque realmente es eso. Bueno, sí que hay opciones muy buenas. Al final están la ley Beckham y las mini ley Beckham, ¿sabes? Que son donde intentamos atraer talento, ¿sabes? De fuera hacia aquí. Se aplica a partir de una serie de años fuera y son muy ventajosas. También hay ayudas fiscales, pero vamos, en ningún momento voy a decir que España es el mejor sitio a nivel tributario, pero hay que verlo en un todo y no en un elemento simple, ¿no? Esperemos que Europa, que a todo el mundo le encanta, a todo el mundo le encanta estar aquí por la libertad que hay, la seguridad que hay, pues lo que nos falta es ser un poco lugares fiscalmente óptimos para que la gente pueda realmente querer venir. Porque estamos viendo, sobre todo, Jordi, en el tema cripto, hay muchísimas empresas que eligen España como lugar para situar su sede, ¿eh? Al final, estas empresas cripto se basan en el talento y les cuesta muchísimo menos captar talento y decirle, oye, ¿te quieres venir a vivir a España y trabajar en España? En temas en Valencia, en Madrid mismo, en Mallorca, en las islas, en Marbella, en Málaga. Son grandes focos de atracción de talento donde la gente quiere estar y vivir. Y aunque somos una fiscalidad bastante alta, que no es la más alta de Europa ni mucho menos, pues estamos consiguiendo atraer. Hay muchísimas empresas británicas que después del Brexit para operar en Europa pues están viniendo por aquí y dentro de los grandes cuatro países que existen en Europa como son Holanda, Francia, Alemania, Italia y España, pues muchos eligen España, ¿eh? Quiero decir, porque la calidad de vida aquí es buena y aunque parezca que el inmobiliario está muy caro, París es más caro, Londres es más caro, Múnich es más caro, entonces se vienen por aquí y lo disfrutan. En cuanto tuviésemos un poquito más de facilidad fiscal, creo que todo el mundo se vendría aquí porque tenemos un país de puta madre, Jordi, que mola un montón. Es ¿Sabes? ole friendly. Este no es otro país. Pagar Ole. impuestos, pero si ya fuera, Genial. tuvieses incentivos fiscales, pues Sí. vendría. Está claro. Y nosotros, ya sabes, desde Change for Economy, es una plataforma que precisamente se comunica en lenguas españolas, ¿no? Todas, pero básicamente adopta el castellano como principal y une desde Buenos Aires a Madrid, pasando por Houston hasta las conchinchinas de Europa o Filipinas, ahí donde hay usuarios que nos construimos y comunicamos por ahí. Dicho esta observación, para los que nos veáis, seguimos nosotros, tienes una activa presencia en redes. Ahora, por ejemplo, ha empezado la campaña de Hacienda, que más o menos lo hemos hablado, pero ahora estás con lo de la tokenización. Bueno, ahora y desde que empezaste, veo el último post que hablas, bueno, esto de cómo se pueden tokenizar estos activos y Sí, derecho para que vayan unidos. Cuéntanos. el tema de tokenización al final no deja de ser la representación digital de derechos asociados a inversiones, sobre todo donde lo estamos encontrando. Estamos en la primera fase de la tokenización, que es donde estamos tokenizando esos derechos primarios, por decirlo de alguna manera. Y luego creo que vendrá lo chulo dentro de unos años, que es cuando tengamos todos esos derechos tokenizados, lo que podremos hacer con ellos. Temas de pignoraciones, temas de automatismos en sociedades, temas de votaciones por blockchain. Pero para poder hacer temas de votaciones o temas de pactos de socios digitalizados, lo primero que tenemos que hacer es tokenizar el equity, ¿no? Luego veo mucho post últimamente de tema del real world asset y cómo tokenizar el derecho de propiedad del mundo inmobiliario. Yo siempre digo lo mismo. Antes de que existiese la tokenización ya existían los derechos reales en el sentido de tú y yo, Jordi, podríamos invertir en comprarnos una casa de manera conjunta y bajo ningún concepto en un despacho de abogados te recomendarían que se lo hicieras
por derechos reales, es decir, por el derecho de propiedad. Te dirían, oye, constituir una sociedad los dos y a partir de ahí compraros un inmueble, ¿sabes? Y o hacer vuestro proyecto inmobiliario. Pero nunca diría, oye, juntaos 5 socios o 6 y compraros un terreno y hacer una promoción inmobiliaria con el terreno a vuestro nombre, siempre a nombre de sociedades, ¿no? Parece que Brasil y Dubái te están tokenizando el derecho de propiedad real, cosa que aquí en España todavía sí que se puede, pero no tiene una eficiencia práctica hoy en día y no se puede escribir en la ERID, pero que el mundo de las inversiones, que es para lo que sirve la tokenización, que es poder hacer más líquidos esos activos, las transmisiones muchísimo más rápidas dentro del mundo inmobiliario de inversiones, siempre se ha hecho a través de sociedades, ¿no? Para eso están las sociedades y parece que hay como una especie de ganas de quiero tener mi token que diga que es el 50% de una casa. Bueno, no veo muchísimo sentido más allá de una idealización, ¿no? Es que luego lo quiero hipotecar, tal. No vas a hipotecar tu trozo de la casa, el banco no te va a dar una hipoteca sobre el 10% de una casa, quiere la casa entera y es mejor que esa casa esté vehiculizada en una sociedad y luego vayas a pedir un crédito hipotecario contra esa casa totalmente vehiculizada en una sociedad y vehiculizar lo que vas a tener que tokenizar son las relaciones jurídicas entre los socios, los promotores o los inversores y esa sociedad que es propietaria de las promociones inmobiliarias o de la construcción, ¿no? Pero vamos, que al final para poder llegar a tokenizar dentro del mundo inmobiliario, lo primero que hay que saber es de derecho inmobiliario, como yo digo. Hay que saber cómo se compran casas, cómo se venden, cómo se reforman, cuáles son las licencias administrativas, cómo se promocionan y cómo es el sector. Y blockchain no es mágico, simplemente digitaliza los procesos, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos. Nosotros hacemos proyectos inmobiliarios en el despacho, Jordi, ya sean tokenizados o igual que hacemos proyectos de energía, ya sean tokenizados o no. Pero vamos, para poder tokenizar un mobiliario, pues habrá que saber primero hacer proyectos inmobiliarios antes que meterle una capa blockchain, ¿no? Y en eso estamos. Parezco un poco el hater del mundo de la tokenización, pero porque lo llevamos haciendo Para tan... nada. Porque sabes de lo que hablas. Si ahora está en boga de todo el mundo, tokenizar ha sustituido a los NFTs conocidos, a esos, y ahora no hace nada me consultaba uno que quería hacer una construcción de unas naves con otro que aportaba el terreno, vamos, una permuta de toda la vida, y luego hacer la promoción del altarro para encontrar clientes. Y todo esto tokenizado. ¿Qué le dirías a un caso así? Bueno, pues que lo más importante es ver cuál es el business plan asociado al proyecto, como tú bien dices, dentro de la permuta, quién va a poner qué y por qué. Seguramente todo eso va a acabar en una sociedad, que es en la aportación de los capitales a la sociedad, la forma de hacerlo, la construcción o los terrenos, y eso pues tendrá que ir vehiculizado en una sociedad. Y luego la parte de financiación, pues podremos ver si es una financiación tradicional bancaria, si hacemos una financiación tradicional en mercado primario emitiendo bonos, o si quiero emitir deuda, o si quiero emitir equity, o si quiero nuevos socios, o si voy a levantar con un fondo, si mi sociedad va a ser fiscalmente útil o no, ¿sabes? Y cómo estructurar ese proyecto, sobre todo para que sea atractivo para los inversores. No solo porque tenga un token, esto va a ser magia. Al final el proyecto, lo importante es el proyecto subyacente y el proyecto inmobiliario. Necesitamos gente que sepa de inmobiliario que quiera acercarse al mundo de los tokens, no al revés, ¿no? Donde realmente se puede sacar grandes rentabilidades en proyectos inmobiliarios es con gente que sabe hacer esos proyectos inmobiliarios y que conoce los proveedores y la forma de hacerlo. Y luego veremos esas diferentes formas de digitalizar, eficientar y, y digitalizar esos procesos con blockchain. Gonzalo, me viene ahora a la cabeza el momento en que nos conocimos. Y concretamente quisiera saber qué opinas, qué te ha parecido. ¿Te ha servido Chain for Economy? Creo que fue en Andorra, si no me equivoco, que nos vimos ahí Eh, esquiando. Nos conocimos en Andorra hace ya unos años. A mí me parece una comunidad bastante sana en la que has tenido que trabajar mucho, Jordi. Muchas veces es un tema de persistencia y no tanto de esfuerzo, ¿sabes? Y no he visto a nadie más persistente que tú en este sector, trabajando día a día y tirando para adelante. Y al final hemos conocido un montón de gente, son comunidades sanas, son comunidades, como tú bien sabes, que hay mucho hater y mucho gilipollas que hay que tratar con
lado, te vienen por la izquierda, por la derecha, gente muy interesada de todos los sectores. Y yo la verdad es que veo que has creado una comunidad sana donde la gente quiere aportar y quiere conocer y hacer networking. Y vamos, todo el esfuerzo que has realizado, todos los viajes que te has pegado, es increíble y como mínimo ese esfuerzo se te tiene que reconocer. Y creo que poco a poco pues lo vas levantando cada vez más y yo encantado de gente que sabe lo que son los negocios y gente que sabe lo que es trabajar, pues que quiera conocerse y encantado de apoyar ese tipo de iniciativas, claro. Gracias, Gonzalo. Sin duda hay gente para todo. Y para todo, ¿eh? En plan, con esto. Hay de más de 1.500 personas que han pasado por aquí, todo contactos personales. Máximo puede haber un contacto que ha venido de tu parte, ¿no? Pero no deja de ser un contacto real, donde lo puedes verificar y conocer. De toda esta gente, nosotros nos tenemos, básicamente, estamos construyendo como la Sagrada Familia, la plataforma, que algún día la tendremos, Sagrada Familia que tú pusiste uno de los ejes, con ese asesoramiento legal, de cómo ser, con esa gratitud que te tenemos por tu desinteresada colaboración. Para transformar esto, nos encontramos que esa fauna, como has dicho, sí, hay todo tipo hay haters. Hay gente realmente hay gente, bueno, nos hemos encontrado como caso chocante, tenemos scammers, gente que engaña a otros usuarios, que esto es caldo para ti, pero inclusive nos hemos encontrado aquellos que encima que te estafan, nosotros hacemos pruebas en pequeñas cantidades, lo probamos antes. Encima que te estafan, te dicen, no lo digas, que si no te voy a poner una demanda por difamación, bla, bla, bla y bla. No estamos en una situación que cuesta decir las cosas por su nombre. Bueno, al final el mundo cripto viene de donde viene, hay mucho desconocimiento. Estamos en un sector también y en un momento de la sociedad en la que la gente tiene muchas ganas de ganar dinero con poco esfuerzo, ¿sabes? Yo siempre pienso que las cosas se consiguen con esfuerzo y no hay rentabilidades del 40% gratuitas por ahí volando. Sí. Y obviamente, pues en todos lados hay gente, igual que nos llega montones de mails de spam y lo que sea, pues que intentan aprovechar esos grupos de Telegram o esos conjuntos de personas para aprovecharse, ¿no? Pues para eso has hecho tú ahí un gran trabajo filtrando y viendo, identificando y bueno, a mí lo que me gusta es que por lo menos ahora, Jordi, somos como los innovadores guays, porque hace 8 años, en el 2018, cuando yo empecé en el asesoramiento, y eso que empecé mucho antes haciendo mi TFM sobre Ethereum en el 2016 y tal, básicamente éramos los señores que nos dedicábamos a vender Mm. droga y armas, ¿eh? Y ahora un poco pues, se está limpiando todo eso y quedamos los de siempre, los que hemos trabajado siempre con mucho conocimiento, en los que realmente hemos creído en esto, en los que no nos hemos vuelto locos ni creemos que es la panacea ni es la cultura del pelotazo, sino la de esfuerzo y la de trabajar. Y poco más puedo decir. Creo que el sector va mejor, cada vez hay gente más interesante y ya cada vez me siento más viejo, Jordi, ¿sabes? Como yo Va, digo, va. eh, inventáis por encima de mi capacidad de estudio, ¿sabes? Que decir, en plan de Sí. con nuevos temas DeFi, nuevos temas chulos realmente de digitalización de las finanzas, temas de lending, temas de pignoración me están llegando ahora, que la verdad es que molan un montón, pero que para hacerlas bien hay que estudiar y no nos da mucho tiempo. Pero bueno, yo veo cada vez mejor el sector. Institucionalmente está llegando con Mica en estas nuevas normativas que nos dan un boom hacia adelante. Y nada, creo que estamos mejor que antes, Jordi. Sí, además, bien acompañados con la inteligencia artificial, que multiplica no por 10, sino por 100 nuestras capacidades, pero nosotros seguimos siendo el mismo, no podemos avanzar. Pero si con un poco de formación se pueden usar estas herramientas, ¿tú las estás aplicando en tu día a día? Obviamente las aplicamos desde una forma mucho teniendo en cuenta todo el tema de confidencialidad y protección de datos, que al final nos toca hacer implementaciones propias, ¿sabes? Para no trabajar en un cloud general, pero al final tienes que pensar que lo vemos claramente dentro del sector legal. eh, el último informe de Claude decía que dentro del sistema legal el 85% sería sustituido
Y yo lo veo totalmente así, o sea, al final lo importante dentro de la abogacía no es tanto el taco de papeles, que parece que a veces vendemos conocimiento al peso, sino esa videollamada de asesoramiento donde le dices a los clientes sus posibilidades y luego la parte de ejecución jurídica pura y dura, pues se hará de forma mucho más rápida y automática. Igual que antes teníamos que hacer los contratos a máquina de escribir, que yo por suerte no he vivido esa época y ahora puedes hacer 10 veces más contratos con un ordenador de lo que hacías antes con una máquina de escribir, pues esto sea una nueva forma de poder producir esos textos jurídicos que son necesarios con esa calidad y obviamente hay que utilizarlo, los estamos depurando, los estamos trabajando, porque es que es una herramienta más digital del día a día, o sea, el que se niegue a ello no, pues lleva un buen atraso, ¿sabes? Y para tener estas garantías de privacidad, ¿recomiendas usar IAs residentes propias en tu propio servidor? ¿O pueden, porque el riesgo, claro, de compartir cloud, GCP, otras tecnologías, Gemini, siempre te queda Bueno, el ay si van a ver estos datos? al final no tengo un conocimiento tan profundo sobre temas de IA para saber realmente si una inteligencia artificial o no está cumpliendo con los protocolos de confidencialidad o RGPD. Ellos te lo aseguran y te lo firman en un contrato que es así, pero al final mis clientes se quedan más tranquilos diciéndole que sus datos nunca salen de nuestro alcance y es un tema también de tranquilidad hacia el cliente. Eh, el día que tengamos conocimiento que realmente podemos estar utilizando ciertos elementos en servidores cerrados donde hay una posibilidad de fuga, pues ahí lo trabajaremos. Pero vamos, igual que cuando empezó el correo electrónico, Jordi, todo el mundo estaba muy Sí. rayado con el tema y ahora es imposible no trabajar en un correo electrónico que está en cloud como cualquier Office o Gmail o cualquiera de estos y no nos rayamos tanto a nivel de confidencialidad y tal. Al final, yo creo que son elementos seguros, pero si el cliente se siente más tranquilo de procesando nuestra información dentro de nuestros propios servidores, pues al final el cliente es el que manda y lo importante es que como nosotros vendemos seguridad y seguridad jurídica, pues también tenemos que vender esa capa extra de que lo hacemos especialmente robusto para que no haya problemas. Pero vamos, creo que en realidad no hay tanto problema de confidencialidad, pero sabiendo que es la opción más segura, tengo que coger la opción más segura para mis clientes. Sí, habrá que volver, ¿te acuerdas? A la declaración de confidencialidad, el NDA, que ahora ha quedado un poco en segundo término, porque la gente, hay tantas ideas que el problema ya no es ni copiarlas, es llevarlas a cabo. Te desbordan. Yo eso siempre lo hemos hablado entre los emprendedores, digo, que me hacéis firmar muchos NDAs y os hacéis firmar muchos NDAs entre vosotros y más vale el que lleva 3 años caminando un camino, nunca mejor dicho, andando un Mm. camino, que tiene la gran idea y no la desarrolla. Vale mucho más esa pequeña idea desarrollada que grandes ideas en un PowerPoint. Porque lo difícil es el camino, no la idea, ¿sabes? Genial, tomo nota y doy fe también. Gonzalo, casi para acabar un poco esta entrevista, ¿qué le dirías? Ya no te digo a uno que empieza, que también va para los que empezáis y veis este vídeo, pero ¿qué le dirías a uno que realmente ya más o menos lleva un recorrido y quiere consolidarse, quiere avanzar, quiere ser un emprendedor, quiere establecerse con garantías, hacer un pacto de socios? ¿Cuál sería tu consejo? Aparte de que pasen por si tenéis la suerte de estar en Madrid, pasar por sus dependencias que son fantásticas, pero ¿qué le dirías a esta persona? Pues lo más importante hoy en día es, y lo más difícil es la gestión de personas. Elige bien a tus socios, elige bien a tus compañeros de proyecto, porque cuando son muy buenos compañeros es cuando realmente las cosas funcionan. Intenta plasmar y trabajar, que las cosas se consiguen y que no es una cosa de hoy para mañana, es un tema a trabajar. Intenta blindar claramente tus relaciones con tus socios y que sean estables, que podáis hacer un marco entre vosotros para poder trabajar tranquilamente y poder aportar lo máximo posible y que hay enormes oportunidades, la verdad, ¿sabes? Que gente que innova no hay tanta, gente que innova bien menos. Así que yo, por ejemplo, he emprendido y como he dicho, lo he pasado muy mal en los inicios, pero ahora, siendo lo joven que soy, que yo me considero joven dentro de mi sector, pues me considero un privilegiado, horarios privilegiados, flexibilidad privilegiada
y rendimientos económicos muy privilegiados y es una suerte. No todo el mundo llega, pero es un tema de constancia y de trabajo, sobre todo. Genial, pues muchas gracias. Ya me quedo con la entrevista y de aquí sacaremos el titular. Gracias, Gonzalo. Finalizamos la Vale, un grabación. saludo.